Buen día, profesor y compañeros. Soy Daniel Alberto y este es un video sobre el proyecto de extensión de las obligaciones en el derecho romano. Sobre mi información, pues la busqué aparte del libro de Marta Molinao, al igual en diversas páginas de internet. Y pues voy a estar dejando los links de la información acá abajo en la descripción. Modos de extinción de las obligaciones en el derecho romano. Antes de empezar a explicar mis temas, les daré una breve introducción acerca de lo que son las obligaciones. En el derecho romano, la obligación era conocida como una situación temporal destinada a extinguirse, ya sea por cumplimiento o por otros medios legales previstos. Esta extinción era conocida como solutio. Solutio. Cumplir exactamente la prestación convenida con el acreedor. Este término también reflejaba la idea de liberar o desatar el vínculo entre el acreedor y el deudor. La obligación se consideraba extinguida cuando ocurría un hecho jurídico al que la ley otorgaba el efecto de hacer desaparecer ese vínculo. Estos hechos se agrupan bajo el nombre de modos de extinción de las obligaciones. En el derecho romano primitivo predominaba un fuerte formalismo, el cual era: la extinción de una obligación debía realizarse mediante un acto solemne y formal. Así, los actos formales que daban nacimiento a una obligación requerían para su disolución una ceremonia igualmente formal. Sin embargo, con la evolución del derecho romano y la aparición de contratos no solemnes, se reconoció la posibilidad de extinguir obligaciones sin necesidad de formalismos, siendo el pago al acreedor el medio principal de extinción. El derecho romano, uno de muchos de los principios jurídicos modernos, regulaba la forma precisa de cómo nacían y cómo desaparecían las obligaciones. Hoy exploraremos uno por uno los principales modos de extinción según la jurista Marta Molinao. Cuando una obligación se extingue, básicamente se rompe el lazo entre el que debe y el que cobra. Ya no hay deuda ni compromiso. Y aunque lo más común para acabar con una obligación era simplemente que el deudor pagara o cumpliera con lo prometido, había otra forma de hacerlo, incluso sin pagar nada. En el derecho romano, no bastaba con decir ya no te debo. Había que hacer un acto formal, casi como un ritual, para que la deuda sea cancelada. A esto le llamaban actus contrarios. Actos que son el opuesto o contrario a un acto previo, especialmente en el ámbito de las obligaciones. Y era parecido al acto con el que se había creado la obligación. Por ejemplo, si la deuda había nacido con el famoso ritual del cobre y la balanza, era un acto formal en el derecho romano para transmitir la propiedad de bienes, res mancipi, como tierras o esclavos. Implicaba el uso de trozos de cobre y una balanza, que presencia testigos para simular la compraventa. tenía que terminar de igual forma con otro ritual. Tiempo después, se pusieron menos intensos y apareció algo simple: la septilatio. Forma formal de extinguir una obligación. Era como si el acreedor dijera: ya me pagaste, estamos a mano, aunque en la realidad no le hubiera pagado nada. Era una forma legal de perdonarle la deuda al otro. Con el tiempo, todos estos actos solemnes desaparecieron, y lo único que importaba era el efecto, que la obligación terminara sin tanto ritual. Finalmente, los romanos agruparon las formas de extinguir una obligación en dos tipos: las que funcionaban automáticamente, llamadas ipso iure, Ocurre automáticamente por ley, sin necesidad de una solicitud o un procedimiento adicional. y las que solo servían si el deudor las mencionaba como defensa en un juicio, llamadas ope exceptionis. Cuando el acreedor quiere cobrar una deuda, el deudor puede paralizar esa acción si tiene una razón válida para defenderse, llamada excepción. Y para finalizar, ya en la época del emperador Justiniano, todas las formas tienen el mismo valor, así que esta diferencia dejó de importar.
Ahora les comentaré las diversas formas en las cuales se puede perder la obligación. El pago o sumitir. El pago era el modo más natural y frecuente de extinguir una obligación. Se conocía como solutio y consistía en el que el deudor cumplía exactamente con lo prometido al acreedor. Pero pon atención, no cualquier entrega era válida. Debía cumplir con ciertas condiciones específicas. Estas condiciones eran que lo entregado fuera lo debido. También tiene que ser dado directamente al acreedor legítimo y en el tiempo y lugar acordado. Entonces, si se pagaba a un tercero o se entregaba algo diferente, la obligación no se extinguía. Un ejemplo para eso sería, imaginemos a Marcos, que Marcos debía entregar vino de su viñedo. Si Marcos entrega aceite, aunque el aceite valga más, no está cumpliendo con lo acordado, por lo cual la obligación no se extinguiría. La novación. La novación o novatio era el nuevo nacimiento de una nueva obligación, que sustituía por completo a la anterior. Para que hubiera novación se requería una obligación previa válida, una obligación nueva y la intención clara de innovar. Ejemplo. Él es Lucio. Lucio le debía 100 monedas a Marcos, pero pasa el tiempo y Lucio aún no le ha pagado esas 100 monedas a Marcos. Entonces los dos llegan a un nuevo acuerdo donde Lucio le tiene que dar 100 hojas de trigo a Marcos. Entonces, como ambos llegaron a un acuerdo, esta obligación reemplaza al original. La confusión. La confusión ocurre cuando una misma persona se convierte simultáneamente en acreedor y deudor. Ejemplo. Él es Pablo. Pablo le debe a su padre. Un día su padre sale y muere. Entonces Pablo hereda el patrimonio de su padre, incluida la deuda. Pablo no puede deberse a sí mismo, puesto que no tiene sentido jurídico mantener viva una obligación cuando ambas partes se unifican. Pérdida de la cosa bebida. Cuando la cosa debida se pierde sin culpa del deudor, la obligación se extingue. Pero ojo, solo aplica para determinadas cosas, también llamadas especies. Si se trata de una cosa genérica, como 100 litros de aceite, la obligación persiste, porque genera non pereunt. Las cosas genéricas no perecen. Ejemplo. Digamos que Publio debía entregar una estatua única. Lamentablemente, esta estatua se destruye debido a un incendio accidental. Entonces Publio ya no puede entregar esta estatua única. Entonces la obligación desaparece. Mas sin embargo, si Publio debe una estatua, puede conseguir otra estatua. Mutuo de sentimiento. Así como una obligación nace por acuerdo, puede extinguirse por mutuo de sentimiento. Ambas partes, de común acuerdo, deciden poner fin a la relación obligacional. Ejemplo. Supongamos que él es Julio, y Julio contrató a Tito para realizar una pintura. Debido a que ambos tuvieron varios inconvenientes, Julio y Tito deciden cancelar el contrato sin penalización, y esa obligación desaparece. A este principio se le conoce como la autonomía de la voluntad. Lo que partes crean, también partes pueden disolverlo. Concurso de causas lucrativas. A veces, una misma persona adquiere un bien por dos títulos gratuitos o distintos. El derecho romano entendía que la segunda causa se volvía inútil. La obligación que nace de ella se extingue. Ejemplo. Ella es Plutarca. Y supongamos que gracias a su tío, ella recibe una villa por herencia, pero también la recibe por donación. En este caso, solo se considera el primer título, ya que el segundo no tiene efecto. Muerte o capitis inminutio. La muerte del deudor podía extinguir la obligación,
pero solo en casos personales. Por ejemplo, obligaciones de hacer, como pintar un mural o realizar un poema. Además, el derecho romano contemplaba 3 tipos de capitis diminutio. Una de ellas era la máxima, que esta significaba la pérdida de libertad. Un ejemplo sería la esclavitud. Después sigue la media, que es la pérdida de ciudadanía, y la última sería la mínima, que es un cambio de familia. Ejemplo. Supongamos que Fabio fue condenado y fue vendido como esclavo. Entonces, esto afecta a su estatus, pues cambia y ciertas obligaciones desaparecen con su persona jurídica. Conclusión. Como conclusión, te he dicho los principales modos de extinción de las obligaciones en el derecho romano. Pues el pago honra el cumplimiento del deber. La novación refleja la renovación voluntaria del vínculo. La confusión evidencia que no hay obligaciones si no hay sujetos distintos. La pérdida de la cosa debida protege al deudor de lo imposible. El mutuo desentendimiento señala la autonomía de las partes. Y la muerte nos recuerda que las obligaciones también tienen límites humanos y jurídicos. Todo esto nos muestra que el derecho romano era muy consistente de la realidad. No se trataba solo de reglas frías, sino un sistema pensado para organizar la vida cotidiana y dar soluciones razonables cuando las cosas cambiaban. Hoy en día seguimos heredando muchas de esas ideas. Así que si pensabas que el derecho romano era solo una antigua historia, piénsalo otra vez. Sus enseñanzas siguen vivas y muy presentes, incluso en nuestras leyes modernas.